Buenos días. Por esta época está cumpliendo, según veo en la prensa, Iván Simonovich, fue secretario de Seguridad Ciudadana, ¿no? De la gestión de Alfredo Peña, ¿pues? Sí. Ok. Iván Simonovich cumple 6 años preso y él escribió una carta este 22 de noviembre de 2010. Cumplo 6 años en prisión, se da 7ª Navidad separada de mi familia y la mitad del tiempo que tiene el régimen del señor Hugo Chávez en el poder. Pero no soy la única persona, dice aquí en la carta. También está Erasmo Bolívar, distinguido Luis Molina, cabo primero de Aruba, Aruba Salazar, sargento mayor Julio Rodríguez, inspector jefe Héctor Robén, subcomisario Marco Hurtado, Henry Viva, Forero, diputado Pilleri, diputado Freddy Carlos. Ninguno de estos tiene libertad, ¿no? Todos siguen allí. Siguen presos todos, sí. Bueno, el diputado Viallo Pilleri está allá en Chivacoa en su casa, pero está preso en su casa, igual que Mazuco está preso allá en su casa en Maracaibo, y Freddy Curupe, que está en Oriente, está en la comandancia de Naguanagua. Ahora, tú que ves a tu esposo, ¿qué significa para ti estos 6 años de ausencia de tu esposo, de la familia? Bueno, cuando uno hace una reflexión, la gente dice, oye, pero si se han pasado rápido estos 6 años. Y cuando uno ve para atrás, dice que han ocurrido tantas cosas en la vida de nosotros, pero yo básicamente lo veo es cuando observo cómo han crecido mis hijos. Mi hijo tenía 11 años y ya tiene casi 18, y mi hija tenía 7 y ya tiene 13, va a cumplir 14. Entonces, cuando uno ve cómo ha crecido, cuando uno ve todos y cada uno de los niños que nos acompañan en la sala de visitas de los domingos, como de niños tan pequeños ya son adolescentes y hombres y mujeres, entonces tú te das cuenta que esos 6 años pasaron y que no se va a poder recuperar nunca más. Iván no me ha podido acompañar a mí a la comunión de mis hijos, a la confirmación, todos los días el padre y la madre, navidades solos, esta va a ser nuestra 7ª Navidad, en una sala común, todos presos por razones políticas. Entonces es muy duro, sobre todo, cómo explicárselo a mis hijos, porque Iván tiene una fortaleza de su formación policial, no se resigna a la injusticia, pero sí tiene esa fortaleza, y yo también soy capaz de soportar cualquier cosa, menos ver el sufrimiento que veo en mis hijos, y ese es el compromiso de uno como padre para que no se conviertan en seres humanos amargados. ¿Cuál es la reacción de esos muchachos? ¿La religión? La reacción. Bueno, ahorita es que están reaccionando porque ya se acabó el juicio, entonces ya no hay la posibilidad de una sentencia absolutoria. Entonces, mi hijo, cuando estaba escribiendo su mensaje en Twitter sobre su papá, me decía, mamá, todavía me quedan 24 años que esperar porque mi papá salga en libertad. Entonces, eso es lo duro, todavía yo no puedo medir cuál será el daño, quizás irreparable, que se les ha ocasionado a ellos y a nosotros como familia. ¿Cuántos años tiene Iván? ¿Ivancito? No, Iván Simonovich. Iván Simonovich tiene 50 años. Y está condenado a 30 años. A 30 años, es decir, ya ha cumplido 6, él saldría a los 74 años. ¿Eso no tiene un régimen, sí, lo que pasa según es que, el Código Procesal Penal, de rebaja de pena? Aunque nosotros fuimos, bueno, Iván, Lázaro Forero y Henry Vivas y el resto de los comisarios, fuimos acusados por delitos comunes, al final nos acusaron por violaciones graves a los derechos humanos. Entonces esto te excluye de cualquier beneficio, incluyendo el indulto y la amnistía, y por eso es que... ¿Ellos no son sujetos de indulto? No. ¿No? No son objetos, porque la ley... ¿Y eso lo establece la Constitución? Sí, porque lo que son las violaciones graves a los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad están excluidos de cualquier, a nivel no solamente de Venezuela, sino de los tratados internacionales. Los excluyen porque se supone que son delitos gravísimos. ¿Cuáles son los delitos que ellos cometieron? Según lo que dice... Bueno, según Marjorie Calderón, que tampoco nos acusó nunca por eso, ellos los acusaron por unos homicidios, por 3 homicidios y 29 lesiones. Al final nos dejaron 2 homicidios, y nos dejaron, de esas lesiones las transformaron en homicidios calificados. Pero ellos frustrados. dispararon, ellos le hicieron pruebas balística que permitió establecer la culpabilidad. Bueno, al final Marjorie los condenó por el rompimiento del hilo constitucional el 11 de abril. Es decir, ella dijo que 9 policías fueron los responsables de romper el hilo constitucional en Venezuela el 11 de abril. No se investiga más nadie, ellos nunca fueron acusados por eso. Todas las pruebas balísticas arrojaron resultados negativos. Y además las pruebas de comparación... Pero ellos estaban en el sitio, en el lugar. No, Iván ni siquiera estuvo en el sitio. Iván ni siquiera estuvo en la avenida Baral.
Claro, operativamente estos funcionarios de la Policía Metropolitana estaban en la Avenida Baral porque les correspondía estar ahí. Al comisario Forero estaba en la Avenida Baral porque le correspondía operativamente estar, y el comisario Vivas estaba en el Calvario. Iván estaba en Chuao, porque la marcha era permisada hasta Chuao. Se desbordó y ellos trataron sobre la propia marcha, pues, de tratar de controlar a la multitud. De hecho, la multitud se abalanzaba contra los policías y sobrepasaba. Había fotos de las motos que la multitud se las llevó por delante porque querían llegar a Miraflores. Ahora, sobre los policías, ¿hubo alguna prueba que los condenara? No. Es que eso es increíble, todas las pruebas lo excluyen, y así lo dijo el comisario Domingo Chávez, que el jefe de la comisión del 11 de abril, dijo que no había ningún elemento criminalístico, ningún elemento probatorio que pudiese atribuir alguna responsabilidad individual sobre los hechos, particularmente a Iván lo acusaron de que él dio órdenes y que él suministró las armas, y eso jamás quedó probado. ¿Y eso lo dijo alguien? ¿En qué basaron esa acusación? Eso lo dijo Luis Ortega Díaz, que era la fiscal del caso en principio. Y después, bueno, yo fui a hablar con Isaías Rodríguez. ¿Hubo testigos que hayan...? No, ningún testigo. Que hayan dicho eso. Ninguno. De hecho, el parquero de la propia Metropolitana dijo que el procedimiento de la entrega de armas jamás está involucrado a los directivos de la Policía Metropolitana. ¿Cómo uno se puede imaginar al secretario de Seguridad Ciudadana, al director y al subdirector entregándole armas a un agente de la Policía Metropolitana? Eso es imposible. Y eso jamás se hizo el 11 de abril. ¿Te sientes frustrada tú? Vamos a un receso, regresamos. Sí. ¿Eso qué te da? ¿Sentimiento? ¿Te da rabia? ¿Te sientes frustración? ¿Cuál es, en silencio, cuál es tu reflexión en la soledad? Bueno, es una mezcla de frustración, de tristeza, pero sobre todo de sentirme que estoy en un círculo perverso del que no puedo salir. Estamos atrapados en nuestra familia, porque Iván está preso, pero nosotros también. Nosotros no podemos avanzar y continuar porque cada vez que lo intentamos hacer, por ejemplo, que mis hijos me dicen que no quieren ir a la ISIP porque tienen que estudiar para un examen, o que se quieren ir de vacaciones, sienten un terrible sentimiento de culpa. ¿Cuál es la instancia a donde tú puedes acudir ya consumados los hechos, desde el punto de vista procesal? Sí, bueno, ya agotamos toda la vía interna, ahora nosotros estamos acudiendo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya lo hicimos con nuestros representantes legales. ¿Y qué pasó? Bueno, estamos a la espera porque acabamos de introducir la denuncia formal. ¿Cómo es el contra el trato de un detenido como Iván en la DICIP, en el SEBIN? Bueno, ha pasado por varias etapas. Al principio era muy duro. Nos humillaron muchísimo, nos maltrataron, sobre todo a mis hijos, a la visita. Pero ya son 6 años y se han establecido con muchas limitaciones, nada comparable con toda la amplitud que tuvo el presidente cuando estuvo preso. Bueno, las visitas son 2 veces a la semana. Iván está en un calabozo de 2x2, donde no puede ver el sol, donde no puede sentir ventilación natural. Nos recibe también en un lugar que está cerrado. Tú puedes tomar el sol una vez cada 15 días. Pero sí sale, porque incluso en Quinto Día vi yo la foto de todos los presos ahí. Sí, yo no sé cómo hicieron esos periodistas. En la única vez, ellos salen 2 veces al mes. En esa hora los periodistas de Quinto Día le tomaron la foto. ¿Una hora? Una hora. Nada más que una hora. Solamente. ¿Y qué te dice a ti? Bueno, su mayor preocupación son nuestros hijos. Esa es su preocupación, o también las preocupaciones económicas, porque como consecuencia de la decisión, a los funcionarios de la Policía Metropolitana los destituyeron, no van a recibir más sueldo, y a nosotros a Iván nunca le pagaron su jubilación en la PTJ. Entonces también tener que sobrevivir una familia con esa restricción económica genera muchas angustias, más las angustias personales por nuestros hijos, más las angustias que hemos pasado por ataques a nuestra casa, por ataques de sectores intolerantes. Entonces es complicado vivir de esa manera. ¿Los han atacado a ustedes? Sí, a mi casa me lanzaron una bomba molotov en mitad del juicio. Y mi hijo... Pero ya se dejaron de eso. Se dejaron de eso, pero mi hijo la tuvo que apagar. ¿Por qué? ¿Cómo? Con un extintor. Es decir, ver a mi hijo apagando la bomba que lanzaron a la única puerta de entrada a mi casa es duro. Y la fiscalía jamás averiguó. Ahora, dentro de lo que se llama el desarrollo del juicio y la sentencia del juez, ¿por qué crees tú que se tomó esa decisión si, como tú dices, no hay elementos de convicción que puedan llevar a una sentencia?
Bueno, claro, porque aquí no hay separación de poderes. Aquí había una orden muy clara del presidente a la futura magistrada Marjorie Calderón, que ella está aspirando y seguramente, con toda seguridad va a ser magistrada del Tribunal Supremo como ¿Tú crees que la llevan al Tribunal Supremo? Sí, no por credenciales, sino como una recompensa por haber tomado esa decisión. ¿De dónde vienen las jueces? Bueno, ella venía de Caracas, después se fue para Aragua y justamente escogieron y radicaron el juicio allá porque lo dominaba el fiscal en aquel entonces, Isaías Rodríguez. Él dominaba todo lo que era la justicia en Aragua y por eso radicaron el juicio allá. Bueno, Marjorie Calderón, ella lo que hizo fue, durante esos 3 años y 14 días de juicio, burlarse de nosotros de una forma cínica como lo hace este gobierno. Y bueno, al final tomó una decisión apartada de derecho, apartada de las pruebas, pero lo que quiere es reescribir la historia buscando unos chivos expiatorios que al final le laven la cara al presidente a nivel internacional y cuando le digan que qué fue lo que pasó el 11 de abril, diga, bueno, que hay 9 policías condenados a 30 años porque ellos fueron los responsables de romper el hilo constitucional en Venezuela. Pero los 3 homicidios que dicen que cometieron ocurrieron. Claro, hubo 19 homicidios, no solamente 3. De esos 3 nos absolvieron de Josefina Rengifo y nos condenaron por 2, pero todas las otras personas que resultaron lesionadas las transformaron en víctimas de homicidio calificado frustrado. Y lo más grave de todo esto es que Iván es necesario de unos cómplices cuya autoría jamás se determinó. Es decir, Iván es cómplice necesario y el autor no existe. Nunca se logró determinar quién fue el autor de esas muertes, porque no se pudo. Bueno, estamos en Navidad. ¿Cuál es tu mensaje para la gente, para tus amigos, para Iván, para tu familia? El mensaje para mi familia, para todos los presos y perseguidos políticos de este régimen, es que nosotros aquí afuera vamos a seguir la lucha por ustedes, vamos a seguir siendo su voz tras las rejas y vamos a luchar porque esa situación nunca más se repita cuando aquí se restituya la democracia, porque va a ocurrir. Bueno, gracias. Gracias. María del Pilar Pertíñez, sí, de Simonovich. Gracias. Ese es un apellido español. Sí. Bueno, gracias. Nos veremos aquí, amigos televidentes, mañana a esta misma hora.